Buenas tardes. Como es costumbre que el aplauso viene al final, quiere decir que ya terminé, así que me voy. Agradezco las palabras que Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, arzobispo de Piura, me ha dirigido en nombre de todos los que están aquí. Encontrarme con ustedes, conocerlos, escucharlos y manifestar el amor por el Señor y la misión que nos regaló es importante. Sé que hicieron un gran esfuerzo para estar acá. Gracias. Y nos recibe este colegio seminario, uno de los primeros fundados en América Latina para la formación de tantas generaciones de evangelizadores. Estar aquí con ustedes es sentir que estamos en una de esas cunas que gestaron a tantos misioneros. Y no olvido que esta tierra vio morir misionando, no sentado detrás de un escritorio, a Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano. Y todo esto nos lleva a mirar hacia nuestras raíces, a lo que nos sostiene a lo largo del tiempo, nos sostiene a lo largo de la historia para crecer hacia arriba y dar fruto. Las raíces. Sin raíces no hay flor, no hay flores, no hay fruto. Decía un poeta que todo lo que el árbol tiene de florido le viene de lo que tiene de soterrado. Las raíces. Nuestras vocaciones tendrán siempre esa doble dimensión, raíces en la tierra y corazón en el cielo. No se olviden esto, ¿eh? Cuando falta alguna de estas dos, algo comienza a andar mal y nuestra vida poco a poco se marchita, como un árbol que no tiene raíces, se marchita. Y les digo que da mucha pena ver algún obispo, algún cura, alguna monja marchito. Y mucha más pena me da cuando veo seminaristas marchitos. Esto es muy serio. La iglesia es buena, la iglesia es madre. Y si ustedes ven que no pueden, por favor, hablen antes de tiempo, antes de que sea tarde, antes que se den cuenta que no tienen raíces ya y que se están marchitando. Todavía ahí hay tiempo para salvar, porque Jesús vino a eso, a salvar, y si nos llamó es para salvar. Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra vocación es memoriosa, esa dimensión deuteronómica de la vida. Memoriosa porque sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni la Iglesia comenzó con el nacimiento de ninguno de nosotros. La memoria mira al pasado para encontrar la savia que ha irrigado durante siglos el corazón de los discípulos. Y así reconoce el paso de Dios por la vida de su pueblo. Memoria de la promesa que hizo a nuestros padres y que cuando sigue viva en medio nuestro es causa de nuestra alegría y nos hace cantar: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Me gustaría compartir con ustedes algunas virtudes o algunas dimensiones, si quieren,
de este ser memorioso. Cuando yo digo quiero que un obispo, un cura, una monja, un seminarista sea memorioso, ¿qué quiero decir? Y es lo que me gustaría compartir ahora. Primero, una dimensión es la alegre conciencia de sí. No hay que ser un inconsciente de sí mismo, no saber lo que le está pasando, pero alegre conciencia de sí. El Evangelio que hemos escuchado lo leemos habitualmente en clave vocacional. Y así nos detenemos en el encuentro de los discípulos con Jesús. Pero me gustaría antes mirar a Juan el Bautista. Él estaba con los dos de sus discípulos y al ver pasar a Jesús les dice, ese es el Cordero de Dios. Al oír esto, ¿qué pasó? Dejaron a Juan y se fueron con el otro. Es algo sorprendente. Habían estado con Juan, sabían que era un hombre bueno, más aún, el mayor de los nacidos de mujer, como Jesús lo define. Pero él no era el que tenía que venir. También Juan esperaba a otro más grande que él. Juan tenía claro que no era el Mesías, sino simplemente quien lo anunciaba. Juan era el hombre memorioso de la promesa y de su propia historia. Era famoso, tenía fama. Todos venían a hacerse bautizar por él. Lo escuchaban con respeto. La gente creía que era el Mesías, pero él era memorioso de su propia historia y no se dejó engañar por el incienso de la vanidad. Juan manifiesta la conciencia del discípulo que sabe que no es ni será nunca el Mesías, sino solo un invitado a señalar el paso del Señor por la vida de su gente. A mí me impresiona mismo cómo lleva esto hasta las últimas consecuencias y Dios permite que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Muere degollado en un calabozo. Así de sencillo. Nosotros, consagrados, no estamos llamados a suplantar al Señor, ni con nuestras obras, ni con nuestras misiones, ni con el sinfín de actividades que tenemos para hacer. Yo cuando digo consagrados, involucro a todos, ¿no es cierto? Obispos, sacerdotes, hombres y mujeres consagrados y consagradas, religiosos y religiosas, y seminaristas. Simplemente se nos pide trabajar con el Señor, codo a codo, pero sin olvidarnos nunca de que no ocupamos su lugar. Y esto no nos hace aflojar en la tarea evangelizadora. Por el contrario, nos empuja, nos exige trabajar recordando que somos discípulos del único Maestro. El discípulo sabe que secunda y siempre secundará al Maestro. Y esa es la fuente de nuestra alegría. O sea, la alegre conciencia de sí mismo. Nos hace bien saber que no somos el Mesías. Nos libra de creernos demasiado importantes, demasiado ocupados. Es típica de algunas regiones escuchar: no, a esa parroquia no vaya porque el padre siempre está muy ocupado. Juan el Bautista sabía que su misión era señalar el camino, iniciar procesos, abrir espacios, anunciar que otro era el portador del Espíritu de Dios. Ser memoriosos nos libra de la tentación de los mesianismos. Y creerme yo el Mesías. Y esta tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa. De un religioso a quien yo quise mucho, era jesuita,
Un jesuita holandés que murió el año pasado. Se decía que tenía tal sentido del humor que era capaz de reírse de todo lo que pasaba, de sí mismo y hasta de su propia sombra. Conciencia alegre. Aprender a reírse de uno mismo nos da la capacidad espiritual de estar delante del Señor con los propios límites, errores y pecados, pero también aciertos y con la alegría de saber que Él está a nuestro lado. Un lindo test espiritual es preguntarnos por la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. De los demás es fácil reírse, ¿no es cierto? Sacarle el cuero, reírse, pero de nosotros mismos no es fácil. La risa nos salva del neopelagianismo autorreferencial y prometeico, que quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y en el fondo se sienten superiores a los otros. Reíte. Rían en comunidad y no de la comunidad o de los otros. Cuidemos de esa gente tan, pero tan importante que en la vida se han olvidado de sonreír. Sí, padre, pero usted no tiene un remedio, algo para... Mira, tengo 2 pastillas que ayudan mucho, ¿no? Una, hablar con Jesús, con la Virgen, la oración. Rezar y pedir la gracia de la alegría sobre la situación real. La segunda pastilla la podés hacer varias veces por día si la necesitas. Si no, una sola basta. Mírate al espejo. Mírate al espejo. Y ese soy yo, esa soy yo, ja, ja, ja. Y eso te hace reír. ¿Sí? Y esto no es narcisismo, al contrario, es lo contrario. El espejo acá sirve como cura. Primero era entonces la alegre conciencia de sí mismo. Y lo segundo es la hora del llamado, hacernos cargo de la hora del llamado. Juan el Evangelista recoge en su Evangelio incluso hasta la hora de aquel momento que cambió su vida. O sea, cuando el Señor a una persona le hace crecer la conciencia de que es un llamado y todo, se acuerda cuándo empezó todo esto, ¿no? Eran las 4 de la tarde. El encuentro con Jesús cambia la vida, establece un antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora, ese día clave para cada uno de nosotros, en el que nos dimos cuenta en serio de que esto que yo sentía no eran ganas o atracciones, sino que el Señor esperaba algo más. El día cada uno se puede acordar, ese día me di cuenta. La memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su mirada. Las veces que nos olvidamos de esta hora, nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Y al perder estas coordenadas fundamentales, dejamos de lado lo más valioso que un consagrado puede tener, la mirada del Señor. No, padre, yo lo miro al Señor en el sagrario. Está bien, eso está bien. Pero sentate un rato y déjate mirar. Y recordá las veces que te miró, te está mirando. Déjate mirar por Él.
es de lo más valioso que un consagrado tiene, la mirada del Señor. Quizás no estás contento con ese lugar donde te encontró el Señor. Quizás no se adecua a una situación ideal que te hubiese gustado más, pero fue ahí, en ese lugar, en esa situación, donde te encontró y te curó las heridas. Ahí. Cada uno de nosotros conoce el dónde y el cuándo. Quizás un tiempo de situaciones complejas, ¿sí? Con situaciones dolorosas, sí. Pero ahí te encontró el Dios de la vida para hacerte testigo de su vida, para hacerte parte de su misión y ser. Y con Él, ser caricia de Dios para tantos. Nos hace bien recordar que nuestras vocaciones son una llamada de amor para amar, para servir, no para sacar tajada para nosotros mismos. Si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser más numerosos que los demás, pues son el pueblo más pequeño, sino por amor. Así le dice el el Deuteronomio, al pueblo de Israel. No te la creas. No sos el pueblo más importante. Sos de lo peorcito, pero se enamoró de eso. Y bueno, ¿qué quieren? Tiene mal gusto el Señor, pero se enamoró de eso. Amor de entrañas, amor de misericordia, que mueve nuestras entrañas para ir a servir a otros al estilo de Jesucristo, no al estilo de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley, de los celotes. No. Esos buscaban su gloria. No, servir a Jesucristo. Quisiera detenerme ahora en un aspecto que considero importante. Muchos, a la hora de ingresar al seminario o a la casa de formación o al noviciado, fuimos formados con la fe de nuestras familias y vecinos. Ahí aprendimos a rezar de la mamá, de la abuela, de la tía, y después fue la catequista la que nos preparó. Y así fue como dimos nuestros primeros pasos, apoyados no pocas veces en las manifestaciones de la piedad y espiritualidad popular, que en Perú han adquirido las más exquisitas formas y arraigo en el pueblo fiel y sencillo. Vuestro pueblo ha demostrado un enorme cariño a Jesucristo, a la Virgen, a sus santos y beatos en tantas devociones que no me animo a nombrarlas por miedo de dejar alguna de lado. En esos santuarios, muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar. Inclusive muchas de vuestras vocaciones puedan estar grabadas en esas paredes. Los exhorto, por favor, a no olvidar y mucho menos despreciar la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo. Sepan acoger, acompañar y estimar el encuentro con el Señor. No se vuelvan profesionales de lo sagrado, olvidándose de su pueblo, de donde lo sacó el Señor, de detrás del rebaño, como dice el Señor a su elegido en la Biblia. No pierdan la memoria y el respeto por quien les enseñó a rezar.
A mí me ha pasado en reuniones con maestros y maestras novicias, o rectores de seminario, padres espirituales de seminario, que sale la pregunta, bueno, ¿cómo le enseñamos a rezar a los que entran? Entonces le dan a algunos un manual para aprender a meditar, a mí me lo dieron cuando entré. O esto acá o aquello, o no, primero tenés que hacer esto, después este otro paso. Y en general, los hombres y mujeres más sensatos que tienen este cargo de maestro de novicios o de padres espirituales o rectores de un seminario, optan por seguir rezando como te enseñaron en tu casa. Y después, poco a poco, los van haciendo avanzar en otro tipo de oración. Pero seguir rezando como te enseñó tu madre, como te enseñó tu abuela. Que por otro lado es el consejo que San Pablo le da a Timoteo, ¿no? La fe de tu madre y de tu abuela, esa es la que tenés vos, seguí por esta. No desprecien la oración casera, porque es la más fuerte. Recordar la hora del llamado, hacer memoria alegre del paso de Jesucristo por nuestras vidas, nos ayudará a decir esa hermosa oración de San Francisco Solano, gran predicador y amigo de los pobres. Mi buen Jesús, mi Redentor y mi amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? De esta forma el religioso, sacerdote, consagrada, consagrado, seminarista, es una persona memoriosa, alegre y agradecida. Trinomio para configurar y tener como armas frente a todo disfraz vocacional. La conciencia agradecida agranda el corazón y nos estimula al servicio. Sin agradecimiento podemos ser buenos ejecutores de lo sagrado, pero nos faltará la unción del Espíritu para volvernos servidores de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres. El pueblo de Dios tiene olfato y sabe distinguir entre el funcionario de lo sagrado y el servidor agradecido. Sabe reconocer entre el memorioso y el olvidadizo. El pueblo de Dios es aguantador, pero reconoce a quien lo sirve y lo cura con el óleo de la alegría y de la gratitud. En eso déjense aconsejar por el pueblo de Dios. A veces en las parroquias sucede que cuando el cura se desvía un poquito y se olvida de su pueblo, estoy hablando de historias reales, ¿no? ¿Cuántas veces la vieja de la sacristía, como la llaman, la vieja de la sacristía, le dice, padrecito, ¿cuánto hace que no va a ver a su mamá? Vaya a ver a su mamá, que nosotros por una semana nos arreglamos con el rosario. Tercer párrafo, la alegría contagiosa. La alegría es contagiosa cuando es verdadera. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista que había seguido a Jesús ese día. Después de haber estado con él y haber visto dónde vivía, volvió a casa de su hermano Simón Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y nomás fue contagiado. Esta es la noticia más grande que podía darle. Y lo condujo a Jesús.
La fe en Jesús se contagia. Y si hay un cura, un obispo, una monja, un seminarista, un consagrado que no contagia, es un aséptico, es de laboratorio. Que salga y se ensucie las manos un poquito y ahí va a empezar a contagiar el amor de Jesús. La fe en Jesús se contagia. No puede confinarse ni encerrarse. Y aquí se encuentra la fecundidad del testimonio. Los discípulos recién llamados atraen a su vez a otros mediante su testimonio de fe, del mismo modo que en el pasaje evangélico nos llama por medio de otros. La misión brota espontánea del encuentro de Cristo. Andrés comienza su apostolado por lo más cercano, por su hermano Simón, casi como algo natural, irradiando alegría. Y esta es la mejor señal de que hemos descubierto al Mesías. La alegría contagiosa es una constante en el corazón de los apóstoles. Y la vemos en la fuerza con que Andrés confía a su hermano, lo hemos encontrado. Pues la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y esta es contagiosa. Y esta alegría nos abre a los demás. Esa alegría no para guardarla, sino para transmitirla. En el mundo fragmentado que nos toca vivir y que nos empuja a aislarnos, somos desafiados a ser artífices y profetas de comunidad. Porque ustedes saben, nadie se salva solo. Y en esto me gustaría ser claro. La fragmentación o el aislamiento no es algo que se da fuera, como si solamente fuese un problema del mundo que estamos de vivir. Hermanos, las divisiones, guerras, aislamientos, los vivimos también dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros presbiterios, dentro de nuestras conferencias episcopales. ¿Y cuánto mal nos hacen? Jesús nos envía a ser portadores de comunión, de unidad, pero tantas veces parece que lo hacemos desunidos y lo que es peor, muchas veces poniéndonos zancadillas uno a otro. ¿O me equivoco? Agachemos la cabeza y cada cual ponga dentro del propio sayo lo que le toca. Se nos pide ser artífices de comunión y de unidad, que no es lo mismo que pensar todos igual y hacer todos lo mismo. Significa valorar los aportes, las diferencias, el regalo de los carismas dentro de la Iglesia, sabiendo que cada uno, desde su cualidad, aporta lo propio, pero necesita de los demás. Solo el Señor tiene la plenitud de los dones, solo Él es el Mesías, y quiso repartir sus dones de tal forma que todos podamos dar lo nuestro, enriqueciéndonos con lo de los demás. Hay que cuidarse de la tentación del hijo único, que quiere todo para sí, porque no tiene con quién compartir. Malcriado el muchacho. Aquellos que tengan que ocupar misiones en el servicio de la autoridad, les pido por favor, no se vuelvan autorreferenciales. Traten de cuidar a sus hermanos. Procuren que estén bien, porque el bien se contagia. No caigamos en la trampa de una autoridad que se vuelva autoritarismo por olvidarse que ante todo es una misión de servicio.
que tienen esa misión de ser autoridad, piénsenlo mucho. En los ejércitos hay bastantes sargentos, no hace falta que se nos metan en nuestra comunidad. Quisiera antes terminar ese memorioso y las raíces, ¿no? Considero importante que en nuestras comunidades, en nuestros presbiterios, se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los más jóvenes y los más ancianos. Los más ancianos son memoriosos y nos dan la memoria. Tenemos que ir a recibirla. No los dejemos solos. Ellos por ahí no quieren hablar, algunos se sienten un poquito abandonados. Hagámoslos hablar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los que están en cargos de formación de los jóvenes, mándenlos a hablar con los curas jóvenes, con las monjas jóvenes, con los curas viejos, con las monjas viejas, con los obispos viejos. Dicen que las monjas no envejecen porque son eternas. Pero, mándenlos a hablar. Los ancianos necesitan que le vuelvan a brillar los ojos y que vean que en la iglesia, en el presbiterio, en la conferencia episcopal, en el convento, hay jóvenes que llevan adelante el cuerpo de la iglesia. Que los oigan hablar, que les pregunten los jóvenes a ellos. Y ellos ahí les va a empezar a brillar los ojos y van a empezar a soñar. Hagan soñar a los viejos. La profecía de Joel 3:1. Hagan soñar a los viejos. Y si los jóvenes hacen soñar a los viejos, les aseguro que los viejos harán profetizar a los jóvenes. Ir a las raíces. Yo quisiera, en esto, ya estoy terminando, citar un Santo Padre, pero no se me ocurre ninguno. Pero voy a citar al Nuncio Apostólico. Me decía él, hablando de esto, un antiguo refrán africano que aprendió cuando él estuvo allí. Porque los nuncios apostólicos primero pasan por África y ahí aprenden muchas cosas. Y el refrán era: los jóvenes caminan rápido, y lo tienen que hacer, ¿eh? Los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. ¿Está bien? Queridos hermanos, nuevamente gracias, y que esta memoria deuteronómica nos haga más alegres y agradecidos para ser servidores de unidad en medio de nuestro pueblo. Déjense mirar por el Señor, vayan a buscar al Señor ahí en la memoria, mírense al espejo de vez en cuando y que el Señor los bendiga, este mismo Señor, que la Virgen los cuide y de vez en cuando, como dicen en el campo, échenme un rezo. Gracias.